La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, según necesitamos hoy, Dios. Danos lo que apetece nuestra alma, Señor, lo que necesita y urge nuestro corazón, nuestro ser. Por favor, bendícenos. Tú eres perfecto, más allá de lo que nosotros queremos. Tú danos, Señor, tú danos lo que nuestra alma necesita. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerdan ustedes, que no nos confundamos, yo sí estaba confundido el día de hoy, preparé el sermón del sábado, bueno, por lo menos ya tengo el sermón del sábado, pero la serie de hoy es Borrón y Cuenta Nueva. Esta es la cuarta parte y es importante que lo hagamos culminando el estudio de Mateo 9, 14 al 17. Posiblemente sigamos con la serie, pero con otro texto, pero ahora con Mateo 9, 14 al 17. También podríamos llamar a esto las características de un hombre nuevo o de una vida en proceso de renovación. Aprendimos, para poner esto sobre la mesa, que borrón y cuenta nueva significa comenzar de nuevo. Es una frase popular. Yo no sé si en toda Latinoamérica, pero sí en México, como comenzar de nuevo. Se borran las deudas y se comienza un nuevo crédito. Así que tiene que ver con pedir perdón, perdonar, reorganizarnos, tomar un nuevo impulso para vivir, tomar la resolución de iniciar una vida mejor, de mejor manera, cosa así. Y los cristianos sabemos que toda la Biblia enseña esto de muy diferentes maneras, de diferentes puntos de vista y con muchos textos. He aquí uno de los textos más contundentes y claros con respecto a esto de la renovación. Nos dice que los cristianos somos personas que esperamos renovación total. Y dice así el pasaje: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto está en Romanos 12, 1 al 2. El pasaje es intenso, ¿no? Pues habla de la renovación constante, y es una renovación que dice Pablo: le ruego por las misericordias, o sea, por Dios santo, como diciendo así Pablo, por las misericordias de Dios. O sea, si no es la misericordia de Dios, no va a hacer nada, te va a convencer de que presentes tu vida en adoración a Dios, como un holocausto a Dios. Esa es la idea de sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto conveniente, vuestro culto que se requiere. Y luego dice: no os conforméis a este siglo, eso sería estancarse, sino transformados. Eso es de lo que estamos hablando, del borrón y cuenta nueva. Y luego dice: por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambiar nuestras ideas, cambiar nuestras doctrinas, cambiar nuestros pensamientos, dejar de creer las falsas doctrinas que teníamos antes, dejar de creer las herejías y creer lo que dice la palabra. Eso nos renueva, eso nos renueva. Y luego dice: para que comprobéis el resultado, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esto de comprobar la buena voluntad de Dios tiene que ver con vivir la voluntad de Dios, para que sepan qué es lo que Dios quiere y vivan de la manera que Dios quiere. Muy bien. Es decir, pero en toda la Biblia hay textos como este que hablan del borrón y cuenta nueva de la vida. El pasaje que estamos estudiando nos habla de la renovación y se trata de una enseñanza desafiante para el discípulo cristiano. Leámoslo una vez más. Todo el pasaje. Ya hemos extraído diferentes enseñanzas. Yo vamos a extraer una enseñanza concluyente sobre este pasaje. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Paréntesis. Otros evangelios dicen que esa pregunta no se la hicieron los discípulos de Juan el Bautista, sino los fariseos. Y otro evangelio dice que fueron los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, lo que quiere decir que fueron los dos. Sigue diciendo: Jesús les dijo a los dos, a los discípulos de Juan el Bautista y a los discípulos de los fariseos: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la ruptura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conserva juntamente. Recordemos el contexto histórico de la enseñanza. Es probable que había una convocatoria al ayuno comunitario por causa de una sequía en aquella ciudad. Los discípulos del Señor fueron criticados por no ayunar y el Señor fue interrogado al respecto. Y no estamos seguros que no ayunaran, no estamos seguros. Lo que estamos seguros es que el Señor defendió el asunto porque el concepto que tenían en aquella cultura sobre el ayuno era equivocado. Nuestro Señor y Maestro aprovecha la oportunidad y les responde con una enseñanza que tiene como propósito hacerles ver la necesidad de renovar sus vidas.
lo cual es más urgente que cumplir los rituales religiosos. En aquellos días, como en nuestros tiempos de hoy, los religiosos han elevado la práctica del ayuno a un ritual meritorio, a una obra, a una buena obra, que es algo así como un poder para convencer a Dios que nos responda. Y habían perdido de vista que el ayuno se trataba de estar cerca de Dios y que a causa de esa cercanía con Dios se podría esperar renovación. Ellos pensaban que era una práctica meritoria, como los que se van de rodillas a la basílica, como los que se causan dolor con espinas en el cuerpo, como los que se flagelan y creen que por hacer eso están consiguiendo alguna indulgencia, algún favor de Dios, alguna respuesta a sus oraciones. Y eso es una idea absolutamente equivocada sobre la oración y sobre el ayuno. Y los que criticaban a los discípulos de Jesús tenían esta postura equivocada. Incluso los discípulos de Juan el Bautista, hay que decirlo, incluso ellos, al criticar a los discípulos de Jesús, tienen una idea equivocada. Muy bien, estas son las enseñanzas que ya hemos aprendido en los anteriores mensajes. La renovación depende de nuestra relación con Cristo, es caminar con Él. Él es el esposo, nosotros somos los amigos del esposo, los amigos del novio, nos alegramos. Estar con Él, eso es renovación. La renovación, perdón, también depende de nuestra relación con el pasado. ¿Qué hacemos con el pasado? ¿Nos estancamos en él? ¿Lo tenemos aquí en el presente? ¿No podemos dejarlo en paz? ¿Queremos vivir atados al pasado? Eso impide nuestra renovación. Entonces, nuestra renovación depende de nuestra relación con el pasado. ¿Y qué es el pasado? Un apoyo para seguir adelante, pero no debe atarnos. Y luego dijimos que la renovación depende de nuestra renovación depende de nuestra relación con el futuro. ¿Cómo vemos el futuro? Como una posibilidad a la que debemos alcanzar en nombre del Señor. ¿De acuerdo? Debemos de enfocarnos hacia allá, viviendo en el presente, las cosas que Dios quiere para alcanzar ese futuro glorioso que Dios espera darnos. Ahora bien, debemos mantener las puertas de la mente y corazón abiertas, así dijimos la semana pasada. El progreso no es otra cosa que la apertura de las mentes cerradas. Y se acuerdan que pusimos muchos ejemplos de científicos y inventores, pero voy a enfocarme solamente en los que vimos de la Biblia. Noé fue criticado. Noé fue criticado por las nuevas ideas que tenía respecto a un diluvio universal. Nadie lo creía. ¿Qué locura está diciendo ¿Qué cosa nueva está diciendo? Moisés recibió burlas y rechazo por sus ideas de libertad. Todos los profetas del Antiguo Testamento fueron condenados por su llamamiento a la santidad y la renovación. Y lo dice incluso el Nuevo Testamento, que le dice Jesús a los discípulos, y así persiguieron vuestros padres a los profetas, les dijo Jesús. También Pablo dice eso en uno de sus sermones en el libro de los Hechos. Y lo más terrible, nuestro mismo Señor Jesucristo fue criticado, rechazado, apresado, interrogado, burlado, golpeado, criticado y asesinado por haber traído un mensaje renovador que aquellos que tenían su mente cerrada y su visión en el pasado no pudieron entender. Ahora, ¿qué significa? Qué significativa y grave es nuestra relación con el futuro. Así es que cuidado con eso. Eso estudiamos la semana pasada. Jesús es el vino nuevo y no tendrá cabida en nosotros a menos que seamos renovados. Hemos encontrado estas enseñanzas, que ahora mismo he dado un repaso de ellas, en 3 ilustraciones o 3 parábolas que contó el Señor Jesucristo. La parábola del amigo del novio. Dijo, el amigo del novio se alegra, no puede ayunar, está en la fiesta, no puede ayunar mientras su amigo, el novio, está feliz. Cuando les ha quitado, entonces ayunará. Y otra parábola contó, la del remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Se rompe, dijo. ¿Se acuerdan? Saben esa, no lo voy a repetir. Y la otra parábola que contó fue la de los odres y el vino. No se pone vino nuevo, vino que todavía está en proceso de fermentación, crece y los gases se expanden. No se pone ese vino nuevo en un odre viejo, porque ese odre viejo ya dio de sí hasta donde puede dar, se va a reventar. Se ponen en odres nuevos que son elásticos y flexibles para contener adecuadamente el vino nuevo. Estas 3 parábolas, estas 3 ilustraciones, contó el Señor y nos enseñó lo que hemos aprendido hasta ahora. Pero he aquí una enseñanza final y tiene que ser un desafío a la renovación. Hagamos un borrón y cuenta nueva. Aceptemos el desafío a la renovación. Ya no lo dijo el Señor con manzanas y naranjas. Ya no lo dijo con claridad usando estas metáforas, estas figuras literarias, parábolas, son parábolas, usando estas parábolas. Ya no lo aclaró. Una parábola es una historia de la vida diaria, una historia cotidiana, una historia que todo el mundo puede entender, esa historia, y es puesta en paralelo, de ahí parábolas, es puesta en paralelo con una verdad espiritual que pudiera ser que algunas personas no entienden bien.
Y por eso al poner una parábola, una historia paralela, respecto a esa verdad, se entiende mejor. Yo espero que usted y yo hayamos entendido bien claramente con estas parábolas que el Señor puso. Y ahora, ¿qué nos corresponde? Vivirlas. Como me dijo aquel amigo mío después de un sermón, muy buen sermón, ya nomás te falta vivirlo, me dijo. Entonces, vayamos con ello. ¿Cómo dicen los españoles? A por ello. A por ello. Este mensaje no fue sino el mensaje antiguo, fundamental, que había sido revelado por Dios en el Antiguo Testamento. Tomemos en cuenta este asunto. Este mensaje Dios lo había dicho a cada uno de sus patriarcas. Deja tu tierra y tu parentela y ven a una tierra nueva que yo te mostraré. ¿No es eso un llamado a la renovación? Jacob luchando con aquel varón, haya sido un ángel Dios. Jacob, ¿qué buscaba? Transformación. El ángel lo bendijo y le dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con los hombres, con Dios y has vencido. Es el mensaje del Antiguo Testamento, también la renovación. Pero dicho mensaje había sido ocultado en medio de tanta tradición, ritual y legalismo. No es que era novedoso en un sentido, porque por supuesto Jesús vino a traer nueva luz, nueva enseñanza, pero en realidad era la enseñanza de la Biblia. Es la misma enseñanza de la Biblia. El Dios que inspiró el Antiguo Testamento es el mismo Dios que inspiró ¿dije Antiguo Testamento? El que inspiró el Antiguo Testamento es el mismo que inspiró el Nuevo Testamento. Es el mismo. Pero habían llenado de rituales, de tradicionalismo, de religiosidad su vida, que ocultaban el mensaje renovador del Señor. El mensaje de Dios en el Antiguo Testamento alcanzó a Ruth, la moabita, y renovó su vida, porque aceptó a Dios y ella vino a ser parte del pueblo de Dios. Igual a la mujer de Jericó, Rahab, la mujer de Jericó. Es decir, es el Dios que renueva vidas, es el Dios que transforma vidas y renueva. Pero dicho mensaje había sido ocultado en medio de tanta tradición, ritual y legalismo. ¿Podemos captar la jiribilla aquí de esta enseñanza para nosotros? Que sigue siendo un mensaje renovador de Dios para nosotros, pero en ocasiones nuestra religiosidad, nuestras tradiciones religiosas, eclesiásticas, ocultan el mensaje verdadero de Dios y de repente hay personas viviendo con orgullo, con soberbia, viviendo muy satisfechos su religiosidad, su tradicionalismo y viven cualquier cosa, pero no el cristianismo verdadero. Así que aunque era el mismo mensaje, parecía novedoso, por desconocido, pasa lo mismo con nosotros el día de hoy. Por eso, hermanos míos, entendamos lo siguiente: renovarnos no es otra cosa que regresar a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a las enseñanzas y principios antiguos. En el Antiguo Testamento hay un profeta que le dice al pueblo, busquen las sendas antiguas, buscan las sendas antiguas. ¿Y qué se refiere? A los caminos de Dios enseñados por siempre. Esto apoya lo que estamos estudiando los domingos ahora con el mensaje que se llama el camino de regreso. El pueblo hebreo recibió un regalo de Dios, la ley, los 10 mandamientos, pero ni siquiera los pudieron leer porque los habían quebrantado aún antes de que se les entregaran. Moisés por eso rompió aquellas tablas de la ley. Pero tiempo después Dios le dice a Moisés, voy a volver a escribir esas leyes, alízate unas tablas, unas de piedra para yo escribirlas. ¿Y qué les dio Dios? Los mismos 10 mandamientos. No le dio otros, no los cambió. No dijo, a ver si estos sí le gustan, a ver si estos sí los pueden cumplir. Eran los mismos. Es el camino de Dios, el de siempre. Por eso digo, renovarnos no es otra cosa que regresar a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a las enseñanzas y principios antiguos, a los principios de la palabra. Déjenme pongo un ejemplo muy, muy práctico que me parece que puede ilustrar perfectamente estas cosas. En alguna iglesia donde yo fui pastor hace algunos años, allá en Chihuahua, resulta que yo enseñé la doctrina, igual que hago en Oreb, enseñar la palabra del Señor. Aún antes de cambiar cualquier cosa, primero tengo la mala costumbre de enseñar todo, enseñar bien, ya después hago propuestas para hacer cambios, lo que sea, porque si no he enseñado va a ser muy, muy difícil. Pero enseñé yo y enseñé sobre la celebración de la Santa Cena, de tal manera que en esa iglesia, una iglesia con una gran apertura para la renovación, por cierto, había, gracias a Dios, allí los jóvenes eran mayoría, y tenían autoridad, tenían liderazgo y pues me colaboraban conmigo muy lindamente para hacer los cambios. Éramos una iglesia muy renovadora. Y resulta que alguien propuso y cambiamos
un poquito la dinámica de la celebración de la Santa Cena. La celebración de la Santa Cena se celebraba con galletas, de esas galletas saladas, en ocasiones con pan, de ese pan de caja, pan Bimbo, que con la copita se hacían así una especie de hostia y se hacía una ruedita, pero decidimos hacerlo con un solo pan, no con muchos panecitos, no con galletas, y se partía, como dice la escritura que se partió aquella vez, y usábamos una sola copa, pero esa copa no la usábamos para tomar, solamente estaba enfrente, pero simbólicamente yo llenaba con esa copa una de las copitas chiquitas para simbolizar que todas estaban llenas de con eso. Y alguien llegó a nuestra iglesia de otra comunidad y le pareció demasiado modernista nuestra forma de celebrar la cena del Señor. Porque ¿por qué están inventando cosas nuevas? Y alguien le dijo, hermana, esto no es cosa nueva. Lo que hacíamos antes era lo que era nuevo, era lo que era modernista. Esto es como más cercano a como se hizo en la primera ocasión allá en el aposento alto cuando Jesús celebró con sus discípulos, porque en aquella ocasión era un solo pan y era una sola copa. Y alguien defendió el punto. Y hay verdad en eso. Renovarnos no es otra cosa que regresar a las enseñanzas del Nuevo Testamento, a las enseñanzas y principios antiguos, esos principios y enseñanzas antes que se distorsionaran, antes que las agarráramos con nuestras costumbres y legalismos y las distorsionáramos. Pero en medio de los afanes de la vida, de nuestras tradiciones y costumbres, los hemos perdido de vista y nos parecen nuevos porque no los habíamos vivido antes. Así es que no perdamos de vista esto que estoy diciendo. Cuando estoy hablando de renovarnos, no me tache de este tipo que está loco, está inventando. No estoy inventando nada. Solamente le estoy enseñando el camino de regreso para que ustedes y yo vayamos a la palabra del Señor y encontramos lo que dice la palabra y vivamos lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra tiene que ver con la voluntad de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros. Hay gente que es estricta con las mujeres, que no deben usar pantalones, que porque la mujer no debe usar pantalones. Ni en la Biblia ni había pantalones siquiera, ni existían los pantalones en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice que la mujer no se ponga ropa de hombre, no está hablando de pantalones. Es imposible que hablara de pantalones porque en el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento no había pantalones para las mujeres ni para los hombres, todos usaban túnica igualita. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que la mujer se distinga por su feminidad, que no sea hombruda o algo así, que no trate de cambiar su identidad personal que Dios le dio. Pero no está hablando de pantalones, en lo absoluto está hablando de pantalones, porque ni siquiera existían los pantalones. Así que de repente creemos que lo que decimos nosotros es muy basado en la Biblia. No, es basado en nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Hay iglesias en donde uno no puede predicar sin corbata, no puede predicar sin corbata. Y es tradicional, es en esta iglesia desde siempre, desde que esta iglesia se fundó, se usa el pastor fulano de tal. Pues sí, pero ¿cuándo se fundó esa iglesia? ¿Hace 100 años? Ponle hace 300, si quieres ponle hace 500 años que se fundó esa iglesia. El cristianismo tiene más de 2000 años. Y así es que esa iglesia, si se fundó hace 500 años y así se estableció, que hace 500 años ni había curvatas tampoco, pero estoy exagerando, entonces es muy moderno con respecto a aquello. Por favor, de repente cometemos un grave error y pensamos que estamos viviendo lo auténtico del Antiguo Testamento y en ocasiones no, estamos viviendo nuestra costumbre, nuestra tradición, que puede ser del siglo pasado, pero sigue siendo muy cercana acá y muy lejana del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento lo que hay son principios y valores. Más importante que traer una corbata y saco cuando predicas es traer la palabra de Dios. Eso es más importante. Traer la palabra de Dios es más importante que traer corbata. Por cierto, entre paréntesis, me gusta decir eso. ¿Saben qué es la corbata? La corbata es un trapo de limpieza con complejo de superioridad. Repito, la corbata es un trapo de limpieza con complejo de superioridad, porque originalmente las corbatas eran baberos para el atole que se te cayera. Pero en las cortes de los reyes en cierta época de la Edad Media, esos baberos comenzaron a ser más vistosos y se hacían, como si se bordados y bonitos y con incrustaciones y terminaron de ser de limpieza y se convirtieron en solamente adorno. Así es que si alguno quiere, le glorifica la corbata como si la corbata fuera el efod sacerdotal de los pastores en nuestros días. Perdóneme, pero su origen es bastante superficial. Su origen tiene que ver con presunción, tiene que ver con moda y presunción. Ahora no están, yo uso corbata en las bodas, en la celebración de la Santa Cena, es algo que el día de hoy se usa para andar elegante, pero no me salgan con que no se debe predicar sin corbata, porque no sé de dónde sacamos eso. Los afanes de la vida, nuestras tradiciones y costumbres, de repente nos hacen perder
el mensaje renovador de la palabra del Señor. Renovarnos es vivir como vivían los apóstoles, pero no en cuestión de la ropa y la comida, sino en cuestión de los principios y valores que vivían. Debemos prepararnos para recibir el vino nuevo de un avivamiento. Siendo nosotros renovados, debemos recordar que el que deja de crecer y desarrollarse ha comenzado a morirse. Dejemos que la verdad de Dios nos renueve y vivamos lo que Dios siempre ha querido que vivamos. Con pantalones, con falda, con corbata, sin corbata, con sacos, por supuesto. No, yo no uso túnica como los apóstoles, pero sí quisiera predicar como ellos el evangelio. Me gusta cuando Pablo dice que ha predicado a Cristo y este crucificado. Me gusta eso. Este es el mensaje del evangelio. Cristo y este crucificado. No predicamos cómo extender tus finanzas, ni cómo tener finanzas sanas, ni cómo mejorar tu percepción de la vida a través de la neurolingüística. Predicamos a Cristo. Ese es nuestro mensaje. Eso es nuestro mensaje. Cuidado con las predicaciones humanistas y que tratan de someter la palabra de Dios a la ciencia de la psicología o la ciencia de la antropología y no sé qué. Las ciencias del hombre deben someterse a la palabra de Dios, deben someterse a los principios de la palabra de Dios y no al revés. Pero de repente cometemos errores gravísimos en este mundo en que vivimos. Que los principios de la palabra de Dios deben aplicarse en nuestro tiempo. Y eso es renovador porque de repente en el transcurrir del tiempo se va perdiendo. Debemos defender nuestros principios, doctrinas, en fin, nuestra identidad. Pero debemos renovar nuestras estrategias, hábitos, costumbres y tradiciones para ser más efectivos en el trabajo para el Señor. Decía hace rato que me gusta esa idea de Pablo que decía que él no se propuso predicar otra cosa más que a Cristo y este crucificado. Y también me gusta que Pablo dice, para mí no es gravoso repetir las mismas cosas. Yo creo totalmente en una de las leyes de la enseñanza. Existe un libro que se llama Las 7 leyes de la enseñanza y una de las leyes de la enseñanza es la repetición. O sea, usted y yo aprendemos por repetición, cuando repetimos enseñanzas, cuando volvemos a eso, porque hay una curva de la memoria, aprendes una cosa, ahora lo tienes muy presente, pero dentro de unas horas se va diluyendo, en unos días ya no te acuerdas de nada y ya, pues la repetición hace que esa verdad se vuelva a archivar en tu cerebro y cuando tienes muchos archivos de la misma enseñanza ya lo puedes recordar. Claro, el COVID nos dejó sin memoria o algo así, pero es otra cosa. Pero sí, lo que debemos vivir de la Biblia, perdón, es los principios y valores, pero en nuestro momento histórico que vivimos debemos aplicarlos y compartirlos digamos, con un mensaje fresco, un mensaje apropiado para la gente de nuestro tiempo, para hacer efectivo nuestro trabajo. Repito, debemos defender nuestros principios, doctrinas, en fin, nuestra identidad, que son incambiables, pero debemos renovar nuestras estrategias, hábitos, costumbres y tradiciones para ser más efectivos en el trabajo para el Señor. El apóstol Pablo, cuando lo enviaron de misionero al Asia Menor, a él y a Bernabé, cuando lo enviaron de misionero a ciertos lugares a predicar el evangelio, los mandaron por barco, a pie y posiblemente en algún tipo de animal que pudiera llevarles, sea tirado por carreta o montados en él. Jamás Pablo ni Bernabé fueron en avión. Pero nuestros misioneros a África los mandamos en avión. ¿Estaremos violando los principios? No, por supuesto que no, porque estamos haciendo lo mismo que la iglesia de Antioquía, que fue la primera iglesia que envió a unos misioneros. Estamos haciendo lo mismo, cumpliendo nuestro propósito, cumpliendo nuestra obligación, nuestra misión de enviar misioneros hasta el último de la tierra. Pero claro, ahora los enviamos por avión, porque estaría bastante complicado que se fueran en barco, en camello, en burro y en carreta tirada por bueyes. Sería bastante complicado que llegaran. Todavía no llegaban, todavía no llegarían si se hubieran ido así. Entonces, ojo, estarían donde en Veracruz, ahora estarían, no sé dónde estarían, apenas ahí para tomar un barco o alguna cosa, yo qué sé. Para hacer un borrón y cuenta nueva, debemos aceptar el desafío a ser renovados en el presente. Este es el punto aquí. Ya vimos ciertas cosas, la renovación depende de nuestra relación con Cristo, de nuestra relación con el pasado, nuestra relación con el futuro, pues debemos hacer un borrón y cuenta nueva, debemos aceptar ese desafío y renovarnos en este presente. Aclaremos algo importante antes de terminar. Hermanos míos, renovarnos no es buscar con ansias todo lo nuevo y aceptarlo sin sabiduría, lo cual hacían los atenienses, a quienes predicó Pablo en Hechos 17, 21. Miren cómo dice Hechos 17, 21. Se los leo
A ver si esta Biblia tiene Hechos, creo que sí. Hechos 17, ahí les voy. Dice el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eran gente así, snobistas, les encantaba de pensar que ellos tienen un nuevo mensaje, tienen una nueva idea. No, ustedes y yo no hablamos de renovarnos como buscar con ansias todo. Hay gente que le gusta eso. Hay personas, especialmente predicadores nuevos, así jóvenes que están desarrollándose en el liderazgo espiritual, lo que sea, les encanta encontrar y decir, bueno, todos siempre te han enseñado, déjeme decir, como diciendo, todos han estado equivocados, pero yo traigo una nueva idea que quiero compartir. Cuidado con esa postura. Es una enfermedad, es un síndrome que es peligroso. No, renovarnos no es buscar con ansias todo lo nuevo y aceptarlo sin sabiduría, como los atenienses. No, Señor, renovarnos es comenzar de nuevo con las cosas fundamentales, las cuales quizás hayamos perdido en el camino. Lo he visto esto muchas veces. He visto mucho esto muchas veces. A pastores nuevos. Tengo bastante en el ministerio. ¿Cuánto tengo? ¿Cuándo voy a cumplir años de ministerio en mi vida? 40 y algo, creo que ya tengo más de 40 años de ministerio. Y he visto eso muchas veces, un recién graduado del seminario o una persona que le gusta estar renovando y tiene ideas y piensa que que los como yo somos exagerados y que no debemos ser tan legalistas y que no sé qué. Y de repente un día empieza a enfrentar situaciones en su ministerio, en su iglesia, que se da cuenta y dice, caray, creo que tenía razón. Creo que tenía razón el viejo pastor inglés o el viejo pastor alemán o el viejo pastor mexicano. Cuidado con eso, cuidado con eso. Renovarnos es comenzar de nuevo con las cosas fundamentales, las cuales quizás hayamos perdido en el camino. Hay ciertos principios y valores fundamentales en la palabra que no son negociables. No son negociables. Eso dice la palabra y no se negocia. Renovarnos es retomar el rumbo. Es hacer un alto y un análisis sincero y minucioso antes de seguir. Es entregarse con más ganas. Es consagrarse. Es elevar nuestro nivel de compromiso. Es decir, va otra vez. Si no pudimos el año pasado, este año sí lo logro. Va otra vez. Vamos de nuevo. Me gustan los deportistas que regresan, que retoman el rumbo, que han perdido, que tal vez están un poco desilusionados y un día regresan y regresan con tantas fuerzas que pueden ganar. No recuerdo los nombres, pero había unos corredores de maratón de esos de antes, de hace muchos años, que cuando yo era niño, y tal vez en este caso era algo que yo vi en un documental más que en los Juegos Olímpicos, no soy tan viejo en presencia, pero eran dos corredores europeos, pero había uno que siempre llegaba en segundo lugar. No me acuerdo cómo se llamaba, era polaco, el otro era ahorita les digo, un alemán debió ser, y siempre ganaban en la carrera de 10,000 metros, también corrían el maratón, pero ellos no ganaban, pero corrían 10,000 metros, 5,000 metros, y el polaco siempre llegaba en segundo lugar, pero eran amigos, se felicitaban al final, llegaba el primero y lo llegaba el segundo y se felicitaban, medalla de oro, medalla de bronce. Y el polaco, un día, de hecho, dijo, ya no voy a competir, si va a competir otra vez este amigo, él va a ganar, ¿no? Ahorita a ver si me viene a la mente el nombre. Dijo, seguramente Satopek o algo así se llamaba, el que ganaba siempre la medalla de oro. Y el otro dijo, ni para qué voy ya, no voy a ganar nunca medalla de oro. Pero algo pasó y entonces decidió que siempre se iba a ir. Y entrenó muy, muy poco, al final decidió ir y fue. Y en esa ocasión le ganó al tal no sé qué Satopek. Le ganó, llegó en medalla de oro, estaba llorando de alegría, saltaba y su amigo, su rival, pero amigo, que siempre ganaba la medalla de oro, era el más contento de todos. Estaba más contento que si hubiera ganado la medalla de oro y lo abrazaba y lo saludaba. Me gusta eso. Me gusta cuando alguien retoma el rumbo. Cuando alguien hace un alto en el camino, un análisis sincero, minucioso, y decide ir con más ganas, decide consagrarse, elevar su compromiso y va con todo. Me gusta esa idea. Y eso es renovarse aquí. Volver a lo que Dios quiere de nosotros. Es dejar que el Espíritu de Dios, renovador por excelencia, nos llene y haga de nosotros las personas que se ha propuesto hacer desde siempre.
Y todo ello tiene que ver con nuestra relación con el futuro, nuestra relación con el pasado, pero especialmente tiene que ver con nuestra relación con Cristo. Así es que, hermanos míos, culmino diciéndoles, hagamos un borrón y cuenta nueva y seamos renovados para la gloria de Dios. Este año vivamos las verdades fundamentales de la palabra, la enseñanza de la palabra que es renovadora siempre, en cualquier época es renovadora. Es renovadora porque no todos la viven. Es renovadora porque tristemente en el mundo hay una tradición malsana, una tradición que va en contra del plan de Dios. Así es que dejémonos renovar por el Señor. Y no significa andar de locos buscando todo lo nuevo. Significa recordar las enseñanzas fundamentales de la palabra y comenzar a vivirlas. Y son novedosas en nuestro tiempo. Oremos. Señor Santo, te pido que nos bendigas a mis hermanos y a mí. Y que nos permitas hacer este borrón y cuenta nueva que hace falta a todos para comenzar desde ti, desde tu palabra, desde tus verdades, desde tus enseñanzas, Señor. Y dejar que tú hagas de nosotros lo que quieras y cumplir tu propósito en nosotros. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.